Egunon, Slava Ukraini, Veroyam Slava. Es doloroso tener que responder, sobre todo cuando es a un amigo a quien tienes que responder, pero el honor no cubre la amistad y la circunstancia obliga a poder poner las cartas encima de la mesa y poner los puntos encima de las sillas en favor de la democracia, en favor de la libertad, en favor de los combatientes de la patria de Ucrania por su derecho soberano a defenderse. Mi amigo establecía la idea de que Europa no tiene capacidad ni argumentos para dar marcha atrás. Capacidad, argumentos, es que se ha equivocado. Se ha equivocado en la defensa de Ucrania, se ha equivocado en la defensa de la libertad y de los valores supremos que llevaron a la Constitución de la Unión Europea, primero en las comunidades europeas y luego en el marco del conjunto de la Conferencia de San Francisco y sus derivadas en Roma en 1957, en constituir las comunidades europeas, la Unión Europea. No queremos dar marcha atrás. Estamos en el compromiso con Ucrania, porque es el camino justo, el camino de la rectitud. Hay que citar el guerra de Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia por un mismo territorio. ¿Qué pasa? Los dos tienen razón, los dos se equivocan, van a la guerra alegremente porque las cosas se reactivó en septiembre del 2020 y se vuelve a reactivar ahora. Tomen nota. Las cosas que se arreglan mal vuelven a salir. Y recordemos que esto se congeló durante un periodo donde las fauces de la Unión Soviética establecieron el marco general donde había un poder supremo que coercionaba a la hora de la corrupción interna, que había mucha. Vemos el libro La nomenclatura, los privilegios en la URSS de Michael Donsensky, 1980-1981, un libro que merece ser revisado. Ese tapiz ocultaba el manto de las dificultades de las cárceles de naciones como son los imperios, sobre todo el soviético, pero también otros. Por tanto, la guerra en Nagorno-Karabaj refuta eso de que Europa no tiene capacidad ni argumentos para dar marcha atrás, porque en este caso Europa no tiene, ni debe, ni merece dar marcha atrás, porque hemos cumplido con nuestra obligación y algunos han cumplido menos, más de palabra y menos de obra, que es lo importante. Por lo tanto, no es una acción equivocada apoyar a Ucrania, finalmente, porque la tercera va la vencida. Nos equivocamos antes y hemos dado la marcha atrás ahora, cumpliendo hasta el final la obligación de ser faro de libertad, faro de derechos, faro de respeto, faro de arraigo y de oportunidades para los valores occidentales. Dice: ambas denuncias no tienen por qué ser excluyentes porque dice que es injustificable la invasión de Putin. Esta falsa equidistancia que ya rompió en febrero el presidente de Suiza, estableciendo que ellos son neutrales de toda la vida, desde hace 200 años, pero eso no impedía que fueran sensibles a la violación de los derechos internacionales que había hecho Vladimir Vladimirovich Putin en nombre del Kremlin y de la Unión de la Federación Rusa y de Bielorrusia, aunque evidentemente esto se ha olvidado. Lukashenko, Bielorrusia, es parte de la invasión de Ucrania, como lo es Rusia, pero parece que el foco se pone solamente en Vladimir Vladimirovich Putin. Se habla una entrevista, porque esta reflexión no llegará tan lejos como la entrevista, pero ¿qué más da? La verdad es la que verdad, lo diga Matías o lo diga Einstein, o el porquero de ambos. Legalidad y resolución de conflicto. Claro, la legalidad. ¿Cuál es la legalidad? La legalidad es la Carta de las Naciones Unidas. La legalidad es la defensa de los países, la capacidad de, ante las agresiones, volver sobre los pasos de poder defenderse. Cosa que, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco hizo en un momento en el que nadie tenía la prestanza para hacerlo con la invasión de Etiopía por parte de Italia, cuando se decía, bueno,
esta gente de Italia son católicos, son gente bien, responsables y que, bueno, han pasado momentos difíciles. Bueno, pero los etíopes son cristianos y son un país independiente. Y ahí había que dar el callo, y por eso algunos tienen una larga trayectoria de defensa de los derechos humanos, incluso en los momentos más difíciles, como puede ser ese momento del año 1936, poquito antes del comienzo de la propia guerra civil en España. La legalidad es el Memorándum de Budapest, en el que los países que habían salido de la Guerra Fría acordaron que había que garantizar la integridad territorial de Ucrania, también la de Kazajistán, sí, pero la de Ucrania, a cambio de la desnuclearización, un objetivo loable, ¿no? Que cuanto menos países tengan arma nuclear, mejor para el mundo, ¿verdad? Pues el Memorándum de Budapest fue violado en 2014 por Rusia. ¡Por Rusia! Y la legalidad internacional debe de garantizar su existencia, porque evidentemente no podemos hacer trampas al solitario como se hizo en la Sociedad de Naciones, que fue el fracaso de ese modelo de seguridad colectiva y de derecho internacional. Y no puede ser que cuando va el asunto a las Naciones Unidas, entonces tengamos un problema, porque quien tiene derecho de veto es Rusia, que es la agresora. Claro, ahí se dirá, oh, es que Naciones Unidas hay que demolerla y pasar a un escenario nuevo. Sí, se dice eso. Evidentemente la resolución del conflicto, ¿cuál es? ¿Rendirse? En Alemania hay un dicho que dice, siempre te puedes rendir. El enemigo viene a por ti, tú te rindes y ya tienes paz. Fantástico. Ese es el escenario al que se quiere ir, en serio. Que nos lleve a la paz de los cementerios. ¿Por qué no se entiende qué es lo que nos lleva a la guerra? ¿Qué es lo que nos lleva a la guerra? La guerra nos lleva el hecho de que cuando alguien tiene la necesidad, la búsqueda, la imperiosa idea ideológica, dogmática, de fe, de que hay que conseguir una determinada serie de objetivos para el bienestar de un colectivo, de un individuo, de una sociedad, de una organización, de lo que sea, hay varios medios para poder conseguirlo. Puedes hacerlo por tus propios medios si tienes la capacidad, pero si depende de terceros, entonces tendrás que hablar con otros, o tendrás que coaccionarles, o tendrás que comprarles, o tendrás que vencerles en la guerra. Es decir, que cuando los elementos previos, subjetiva u objetivamente, han sido superados porque no crees capaz o no eres capaz, desde el punto de vista subjetivo o objetivo, da igual el decalaje que sea, no ves otra salida, pasas al ámbito de ir a la guerra. Pero no es sino un salto en la evolución de esa realidad de lo que quieres conseguir. Puedes renunciar a esos objetivos maximalistas. Puedes pensar que no eres justo, que puedes hacer un yin yin yang y cubrir parte que beneficie mutuamente, pero no parece ser este modelo de Rusia. El yin y el yang sería un modelo, uno de los de las teorías de relaciones internacionales propias de China, donde por cierto triunfaron y triunfan los modelos de pensamiento de relaciones internacionales de Estados Unidos. Por lo tanto, cuando se habla de unas relaciones de extrañamiento, depende, es vocación también de algunos el que así sea, mirando al Kremlin. Claro, en el escrito hecho a través de la entrevista, el autor, mi amigo, catedrático, lo que más fastidia, habla de verdad única. Una verdad única en Europa. ¿En serio? Una verdad única en Europa que se ha impuesto. Bueno, entonces la derrota del nazismo era una verdad única que había que ser superada. ¿Efecto? Se habla de cuestionamiento. ¿Hay que cuestionar todo? ¿Es que lo que no se cuestiona entonces es un dogma de fe? ¿Que hablamos de los terraplanistas? ¿Hablamos de los que critican las vacunas? ¿Hablamos de los que critican muchos elementos que son propios de Occidente, que son propios de la ciencia, que son propios de la realidad
compartida y que no son puestos en duda. ¿Qué pasa? ¿Es que cuando no se pone eso en duda se está haciendo pensamiento único? Hombre, cuidado con lo que se dice y cuidado con lo que se pone en cuestión. Pensamiento Alicia, pensamiento de adanistas. Cuando alguien tiene mucha experiencia en el relato de las relaciones internacionales, caer en esto es insoportable. Porque se piensa en ese elemento de que la ausencia de conflicto es el ideal. Por tanto, hay que evolucionar a la ausencia de ese conflicto, que es el estado natural de las cosas, cuando en realidad el ser humano es conflicto. Otra cosa es cómo encauces ese conflicto y cómo lo resuelvas. Pero el conflicto va a estar siempre, salvo que si estamos en un mundo sin seres humanos. Es decir, nos eliminemos a nosotros mismos, cosa que algún medio pacifista o algún medio de estos movimientos sociales del decrecimiento a la desaparición del ser humano lo ha dicho, pero sin decirlo, porque estas cosas no pueden decirlas porque no tendrían popularidad en el público. A fin de cuentas, llevaría a un ecoterrorismo, ¿verdad? Porque se establece la idea de que la causa de las guerras es la existencia de armas. Como hay gente que tiene producción de armas, como hay gente que vende armas, entonces las guerras proliferan. Porque claro, la guerra es algo que ha inventado el Pentágono. La guerra como concepto, antes de la existencia del Pentágono y del Departamento de Estado de Estados Unidos, no existía la guerra, no había ningún conflicto en el mundo. Porque esto evidentemente no va de causas que son endógenas a determinados países que quieren conseguir determinados objetivos y como no lo van a conseguir de manera hablada, quieren llevarlo a término sea como sea, y eso significa que vas a la guerra y vas a matar gente para conseguir que el otro se rinda y que te dé lo que tú crees que es lo que debes tener, sea territorialmente, sea en recursos, sea lo que sea. Y eso evidentemente choca con otros, porque evidentemente no se lo quieren conceder. Esas causas llevarán a un choque, sea con armas o sin armas. Las armas acabarán existiendo, porque estas guerras pasaban en América y no había fábricas en el ámbito de los cochís, de los arapahoes y de los demás ámbitos de nativos americanos. Me dirán, es que los nativos americanos eran pacíficos en las praderas, por no hablar de los aztecas, de los mexicas, de los mayas, de los incas, que se mataban entre ellos en guerras civiles inimaginables e interminables. Pero claro, evidentemente también podemos hablar de la esclavitud, donde los negros y los árabes tuvieron una importancia estratégica más allá de los blanquitos y los portugueses, británicos, que hicieron negocio. Pero normalmente, de este tercio, negros, árabes, blanquitos, los dos primeros tercios se olvidan completamente para echar la culpa de la esclavitud solamente a los blanquitos y europeos. Ay, los genízaros siempre olvidados. Por supuesto que sí. Hay que hablar de los precedentes históricos como hace el autor. Precedentes históricos se establecen para Kosovo. Claro, la independencia unilateral de Kosovo a partir del año 2008, con la sentencia del 2010, se establece de, es un error. Habría que establecer la realidad porque se establece en el pensamiento de algunos, incluido del autor, que en el año 2010, 2012, 2014, 2016 se establecía la idea que era una buena sentencia, la de 2010, porque establecía los principios de que la independencia unilateral de un territorio era legítima. Y esto no puede cambiarse según el prisma de la persona que vaya a establecer la lectura de la realidad. No puede ser que se diga, con Cataluña la independencia tiene encaje porque, claro, la posibilidad con respecto a la sentencia de Kosovo 2010, legítima y muy buena, y qué vergüenza España que no reconoce la independencia de Kosovo. Y luego damos la vuelta a la tortilla estableciendo la idea de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya hizo un encaje de bolillos y poco menos que se equivocó y que estableció un precedente para que todo el mundo pueda hacer independencias unilaterales de territorios con
consiguiendo una forma de desbarajuste del mundo mundial. No, el precedente histórico no es Kosovo. Kosovo es una excusa para poder llevar la indefensión de algunos al ámbito de los Balcanes y tratar de meter la cuchara en un marco de la construcción de la Unión Europea, objetivo declarado de Putin como elemento a destruir, porque le molesta. Una Europa unida le molesta a Putin, y le molesta al Kremlin, y le molesta a Rusia. Los objetivos están declarados en Chechenia. Precisamente, Kadyrov está tratando de apoyar el marco general con una yihad. Recordemos que el Guillermo Kaiser fue ungido por el sultán de Turquía en 1914 como heredero en línea directa del profeta Muhammad, porque esa era la única forma de garantizar la participación del Imperio Otomano en la guerra contra los infieles rusos, ingleses y franceses. El Kaiser Guillermo en línea directa con el profeta Muhammad. Fantástico. Pues mira, Chechenia fue objeto de 2 guerras por parte de Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia no podía aceptar la desmembración de más partes de su territorio después de haber permitido o haber sido incapaz de impedir la salida de los territorios que habían sido partes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como son los países de Asia Central, los Bálticos, Ucrania, Bielorrusia y los países del Cáucaso. Pero ya Chechenia era un paso más allá dentro de la Federación de Rusia, y es que hay muchos otros ejemplos a establecer dentro de Rusia. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las cosas de comer, porque evidentemente en Chechenia se hicieron 2 guerras, se hizo un aparato de ingeniería para justificar con atentados falsa bandera en Moscú la intervención y la destrucción de Grozny, para tener ahora un dictador que ejecuta delitos contra los derechos humanos de manera violenta y cruel, como es el régimen privativo de Kadyrov, que es una especie de feudo a la mayor gloria de Vladimir Vladimirovich Putin. O por ejemplo el otro caso, el que habíamos dicho en otro vídeo, como es el de Irán en 1946, con la autoproclamación de la independencia de 2 territorios a los que sí, es para ti, Vladimir. Proclamó la independencia antes de ir a por Teherán, cosa que es curioso porque el modus operandi de entonces es el mismo que ha hecho el 24 de febrero de 2022 con Ucrania. Para el que no quiera verlo, es que está ciego. Por tanto, son 2 caras de la moneda. Se habla de referéndum. Claro, los referéndums son buenos. Los referéndums de Suiza, de Italia, de Canadá, de Dinamarca, de Finlandia, de Reino Unido, de Francia, de Estados Unidos. El día que se eligió de nuevo a Obama en 2012 hubo 1000 referéndums y consultas en los Estados Unidos de América, incluyendo un referéndum soberanista en el ámbito de Puerto Rico, donde se ha hecho y se volverá a hacer muchas veces hasta una solución definitiva. Pero es que el referéndum no solamente es un instrumento para un momento, es un instrumento con complejidad y necesidad de ser comprendido, porque es un momento previo, durante y después. Hay que saber tener una sociedad preparada para el instrumento, hay que poder preparar las circunstancias para la pregunta o preguntas, que las preguntas tengan respuestas válidas y múltiples, y las respuestas puedan ser ejecutadas en un plan disponible y viable a la hora de establecer la realidad del futuro por la comparación con el de ayer. Por lo tanto, una respuesta que, como en el año 1938, establezca la idea de ¿quiere usted unirse al Imperio Alemán? Sí, un círculo enorme, grande, y un círculo pequeñito de quiero ir a la cárcel, como le pasó a Austria respecto a Alemania. Ese es el tipo de referéndum que quiere hacer Vladimir Vladimirovich Putin, y los europeos tenemos que asumir en Donbass, en Donetsk, en Luhansk y en otros lugares como Kherson o Mykolaiv
o en cualquier otra parte que el ejército ruso pudiera haber tomado, como en Melitopol, Mariupol, ciudades sagradas, ciudades santas, por el combate, que aún hoy se sigue celebrando la idea de celebrar la libertad, luchando por ella, combatiendo por ella, tomando las armas para defender la familia, defender el pueblo, defender su sociedad, defender su patria. Al fin y al cabo, los símbolos son elementos que aglutinan voluntades. Rusia ha laminado a los prorrusos. Les ha importado un huevo tratar de destruir la cultura de todos los ucranianos. Hablen ruso, hablen ucraniano, sientan lo que sientan, vayan a la iglesia ortodoxa de obediencia de Moscú, o de obediencia de Kiev, o de obediencia de Constantinopla. Les ha dado igual. Y eso los ucranianos lo saben. Hace meses lo saben perfectamente. Por lo tanto, los referéndums fakes, que se lo metan donde les quepan, porque no son referéndums y no se pueden tolerar ni aceptar, porque no hay un censo homologado, no hay una votación que se haya ejecutado con verificación internacional, y es absolutamente imposible que se pueda hacer algo parecido, porque lo que se hizo en 2014 es algo terrorífico e increíble que se pueda calificar de mínimamente democrático. No se puede aceptar. No se puede aceptar algo que repita los mismos cánones en 2022 o en 2023. Porque Ucrania puede ser lo que quieran los ucranianos. Ya lo hizo en el año 1991 en un referéndum de independencia verificado por las instancias internacionales. Por lo tanto, hay que tener en cuenta y tener cuidado las propuestas, porque no todo lo que tenga apariencia democrática va a serlo. Por lo tanto, hay que seguir con la entrevista, porque solamente hemos llevado a un cuarto, un 25%. Ay, Brandolini, ¿qué razón tenías para decir que cuando uno suelta una chorrada tiene que multiplicar por mucho la respuesta que le da a esa persona, que en este caso es catedrático y es amigo? Abro comillas. La voluntad de Putin no es la de invadir Ucrania, jejeje. Nunca ha sido su intención cambiar el gobierno, jejeje. Lo que ha querido es poner su bota militar encima de la mesa y decir: me retiro si me permitís esto. ¿Invasión? Pues claro que ha habido una invasión, pero es que la hubo en 2014 y en 2022 ha vuelto a haber otra invasión, y durante este tiempo ha habido una guerra de desgaste en la zona del Donbass. Claro que la ha habido, pero es que el asunto estriba en que lo que quería Rusia, lo que quería Putin, ha creído que no lo podía conseguir por otros medios que no sea el de la invasión bélica. Ese es el trasfondo, ese es el delito. Por lo tanto, invasión, claro que ha habido, y la invasión era la de invadir porque había alternativas y podía no haber invadido el 24 de febrero de 2022. Claro que sí, que podía no haber invadido. Y lo diremos después de referirnos a la frase número 2, la del cambio de gobierno. Claro que quería cambiar el gobierno, por eso fueron las columnas hacia Kiev. Por eso fueron en el primer y segundo día, pero fracasaron porque la idea era tomar el gobierno, que el presidente Zelensky se fuera en un avión parecido a como pasó con Honduras, con el presidente Mel Zelaya, que lo llevaron el presidente, el traidor. Me he olvidado de cómo era el nombre del traidor, pero era un traidor, y le llevó al aeropuerto en pijama desde la casa de gobierno y lo dejó en el aeropuerto de Costa Rica, año 2010. La hemeroteca es mi fiel guardián de lo que digo. Pues querían que lo hiciera voluntariamente, que el presidente Zelensky se montara en un avión, se fuera a Londres, a Washington DC o a donde le saliera del pito, pero que se largara y el resto de estructuras de Ucrania implosionaran como un juego de cartas en donde, descabezado el jefe, ya nadie se asegura de que es propiedad de Ucrania y cualquiera puede simplemente ir donde el viento más le guste. Y eso es lo que buscaron, pero Zelensky se mantuvo
el primer ministro se mantuvo, el presidente de la Rada Suprema se mantuvo, el alcalde Klitschko se mantuvo, todo el mundo se mantuvo en Kiev, y Kiev se guardó y se defendió afortunadamente. Por tanto, el cambio de mano, como por ejemplo hicieron en el 79 en Afganistán, no funcionó. Y por lo tanto hubo que seguir el plan, lo mismo que, por ejemplo, Franco dio un golpe de estado junto a unos amiguetes, pero como el golpe de estado no funcionó, eso derivó en una guerra civil. Aquí parecido. Evidentemente, el precedente es la propia Ucrania. Los cambios de gobierno se han hecho en Ucrania, pero se han invertido decenas y decenas de millones de euros a la hora de establecer la relación diplomática y, en consecuencia, electoral en cuanto en el año 2004 entra Viktor Yushchenko, después en 2010 Viktor Yanukovych y después Euromaidan en 2014, porque se dan cuenta de que las órdenes desde Moscú son las que dicen que no puedes firmar ese acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y el pueblo de Ucrania, europeísta, o como mínimo defensor de la legalidad, lleva al gobierno a una destitución, a un impeachment en la Rada Suprema, cosa que es constitucional. Eso es Euromaidan. Un pueblo consciente de sus derechos y deberes para con sus conciudadanos y para con el resto del mundo. Por lo tanto, estas realidades han sido precedentes, pero como ha llegado un momento en el que no pueden ejecutar las circunstancias que antes hacían por otros medios, y quieren controlar el desarrollo de Ucrania, quieren controlar el futuro de Ucrania, claro que quieren desde Moscú, desde el Kremlin. Por tanto, estas cosas deben de considerarse de su justa medida. Como no pueden, han ido a la guerra. Pero ojo, cuidado, porque las maniobras militares, porque ya estábamos en el ámbito de diciembre, estábamos en un ámbito de la negociación posible. Pero no hubo negociación. Cuando Anthony Blinken y Sergei Lavrov estaban para reunirse y después tener un encuentro entre el presidente Vladimir Vladimirovich Putin y Joseph Robinette Biden Jr., fue Vladimir Putin el que rompió la diplomacia y dejó tirados a Occidente y a Ucrania en la mesa de negociación e invadió el país. Fue tal cual así, de esta determinada manera. Por lo tanto, quien violó sus propias reglas de juego fue el ámbito del Kremlin, el ámbito de Rusia. Por lo tanto, no solamente es que haya invadido un país independiente, soberano, libre, con capacidad de autogobierno reconocida en Naciones Unidas, ojo, no en 1991, sino en 1945, cuando la Unión Soviética quiso meterlos porque pensó, es que Australia, Nueva Zelanda y Canadá son parte del Imperio Británico, ¿qué hacen como países independientes fundando la ONU? Quiero meter a Bielorrusia y a Ucrania como países fundadores de las Naciones Unidas. Y desde entonces hay una delegación nacional de Ucrania en Naciones Unidas. Miren en la lista de embajadores, desde el año 45 en adelante. Por lo tanto, el día 24 es una traición múltiple. Por parte de Rusia, por parte de Putin, por parte de la idea de la violación a los crímenes que ya fueron juzgados en Nuremberg. Ojo, cuidado, que si se utilizaran los mismos parámetros de Nuremberg, habría que juzgar a Vladimir Vladimirovich Putin, a Shoigu y a muchas otras figuras en un futuro cercano, como se hizo con Yugoslavia. Ojo, cuidado, que Europa ya ha enviado hombres para investigar los crímenes de guerra y se han producido unos cuantos. Y además es que ya se puede establecer la idea. Estamos el día 3 de agosto, ha pasado 5 meses y unos días del comienzo de esta faceta, de esta guerra, de esta invasión, agresión imperialista fascista, en la que Rusia ya ha sido derrotada militarmente y políticamente.
Militarmente porque no puede alcanzar ni siquiera ni Kramatorsk ni Slaviansk, Lysychansk y Severodonetsk. Sí, Severodonetsk y Lysychansk ha caído temporalmente, pero Kramatorsk no ha sido ni siquiera alcanzada, y eso significa una parte muy pequeña de los que les quedaba por alcanzar en los objetivos de Donetsk y Luhansk, lo cual significa que ni siquiera han alcanzado más que una circunstancia mínima para poder establecer la idea de que han tenido una victoria de la leche. Por tanto, es una derrota. Y políticamente es una derrota porque han extrañado al pueblo ucraniano para el resto de los siglos, por lo menos durante una temporada larguita. Ahora establecer la relación, seguramente, sea cual sea el resultado, la frontera va a ser militarizada y va a ser impermeabilizada por ambos lados para poder garantizar, y seguramente con un tercero que garantice esta seguridad, lo cual evidentemente los flujos de contacto entre las personas, entre Rusia y Ucrania, desaparecerán, sobre todo también teniendo en cuenta que hasta 3 millones de ucranianos han sido recogidos por la patria de Polonia, que ha sido absolutamente increíble el apoyo que Polonia ha dado a su hermana ucraniana. Apoyo en armas, apoyo en dinero, apoyo en recogerles en las casas de los polacos, y esas redes de apoyo y de comprensión no se van a olvidar, porque se sostendrán en el tiempo, y esa gente va a seguir teniendo contactos, y esa relación humana va a favorecer un contacto más estrecho entre Polonia y Ucrania, que Polonia es parte de la Unión Europea y parte de la OTAN, y a través de ella seguirán estableciendo los vínculos en una más próxima relación con Occidente, a la que no solamente estará vinculada por lados de afectividad, sino también por haber apoyado en el momento de mayor dificultad en los últimos tiempos. Estas cosas estarán ahí, y eso supone un empuje que ha dado Rusia a que no haya mayor contacto entre Rusia y Ucrania, y los prorrusos se vean vistos como enemigos, como traidores, y los rusohablantes y rusoétnicos querrán renegar de quien les ha intentado matar. Les han intentado matar. Las masacres de Bucha y de otros lugares son testigo de que intentaron hacer, como se dice, la lista de la compra de cuáles son las personas influyentes y hay que eliminar, como pasó en Katyn en 1914. No, en 1940 y en 2010. Pero estas cosas parece que son difíciles de hablar. En 1914 todo el mundo se fue a la guerra. Ay, qué pena, qué pena, qué pena. Pero después las consecuencias son las que son. Y Polonia pudo jugar cartas para la supervivencia. Ucrania no pudo. Pero después Ucrania ha podido hacerlo. Polonia ha tenido dificultades. Historia trágica. Polonia y Ucrania están hermanadas en una dificultad histórica. Por lo tanto, negociación. ¿Negociación en qué estilo? A veces Occidente peca de que la negociación se establece como objetivo en sí mismo y que hay que negociar porque el objetivo en la cumbre es estar, y a veces pareciera que la idea es sacar una foto entre los máximos dirigentes y simplemente eso es bonito, y sacar un paper, un documento ahí para la declaración conjunta y ya está. No, otros países no lo ven como algo bonito, sino como una forma intermedia para obtener los objetivos. Una circunstancia en la que es una panoplia de instrumentos en el que incluyen también la negociación, pero también está la guerra. Y eso es lo que pasó el 24 de febrero del año 2022. Nixon lo sabía muy bien. Había un libro, que lo he comentado recientemente, 1999, Victoria sin guerra. Ese es el objetivo de cualquier persona, de cualquier organización, ganar sin ir a la guerra. Pero es que Putin veía que Rusia no podía ganar sin ir a la guerra, por eso fue a la guerra, para tratar de ganar lo que no podía en el previo. Pero traicionó a la paz, traicionó a Occidente, y traicionó a Ucrania, y traicionó a su propio país. Esto último
parece que les importa un carajo. Pero llegará su día. A todo chol llega su San Martín. Por tanto, entrecomillo otra vez. Palabras de mi amigo. El papel de la diplomacia es frenar las guerras. Claro, las guerras son política por otros medios. ¿Qué es lo que he intentado decir? Clausewitz, Sun Tzu, teóricos que establecen esa realidad en donde cuando la política no puede establecerse en otros terrenos, va a la guerra para forzar las cosas. Pero claro, el papel de la diplomacia es frenar las guerras. Es algo que no puede aceptarse. La guerra es consustancial al ser humano y los países que han vivido en un oasis de paz, ya sea en buena parte del siglo XIX y en el siglo XX, segunda mitad, y en el siglo XXI, es una isla, un oasis, un parque de atracciones en donde nos hemos relajado y tenemos la posibilidad de vivir las consecuencias a este despertador. A este despertar que los israelíes sufrieron en 2006 cuando vieron cómo la Hezbollah podía ganarles una guerra. Hezbollah podía ganarles una guerra al Estado de Israel, que había ganado en el 48, había ganado en el 56, había ganado en el 67, había ganado en el 73 y había ganado en el 82. Pero por lo menos salvaron los muebles. Y han cambiado su ejército. Han mejorado sus dientes. Europa será suficiente para entender que el mundo, parque de atracciones donde vivimos con las murallas y hacia afuera hay otros mundos que quieren todavía la guerra y que siempre la querrán y que somos afortunados dentro de este parque de atracciones. Cambiaremos nuestra mentalidad de que la defensa no es para ir a la guerra, sino para impedir que haya guerras, y que la diplomacia sin dientes es algo inválido, porque cuando se establece la idea, y lo dice respecto a Francia, que es el único que establece una parte coherente de relación con el Kremlin, si en vez de 300 Leclercs para ir el de enero en 2022 a Rusia a hablar con Vladimir Vladimirovich Putin en esa mesa de mierda de 30 metros de distancia, en vez de tener 300 hubiera tenido 3000 Leclercs, entonces Rusia habría escuchado mucho mejor al presidente Macron. Porque los rusos sí tienen 3000 tanques. Eso sí pone encima de la mesa la importancia de un país, porque no solamente vive de armas nucleares, sino también de una capacidad de respuesta, de tener una seguridad colectiva para los franceses y para los europeos, y eso es algo que se olvida en un mundo en el que se cree que gastar 0 euros en seguridad es un mundo más seguro. Eso no pasa. Porque las causas que originan las guerras siempre están y siempre van a estar. Y por tanto, para garantizar la paz, sis pacem para bellum. Hay que ir a la defensa. Hay que tener soldados y hay que tener armas. Para evitar que el otro te vea débil y que le cuesta menos forzar una guerra para lograr los objetivos que hacerlo dialogando. Hay que subir el umbral, subir el listón del coste de que puedan tener la tentación para poder garantizar la paz. Y estas cosas hay que tenerlas interiorizadas dentro de la teoría de relaciones internacionales y dentro de la práctica de las relaciones internacionales para con los ciudadanos, y saber explicarlo y entenderlo. Porque evidentemente se dice apretando cada vez más a Putin. Claro, podemos establecer la idea de que, en 1942, en octubre, es que seguir presionando a Hitler es demasiado. Total, Hitler no quiere conquistar toda la Unión Soviética hasta Vladivostok. Seguro que puede permitir un régimen soviético en Ekaterimburgo como capital al otro lado de los Urales. Llegamos a un acuerdo con Hitler. ¿En serio? Este es el modelo. Esta es la idea de cuando se dice apretando cada vez a Putin. ¿Qué se va a conseguir? ¿No? Claro, por supuesto. Y se establece la idea
de solución como la de Kosovo. En vídeos en mi canal, en diciembre del 2021, con Lucas Assi y con mi hermano Óscar Maracaño, establecí la idea de que podía darse la circunstancia, incluso con harto dolor de corazón, estaba dispuesto a algo que deja encima de la mesa el amigo y catedrático. El derecho internacional. Ojo, cuidado. La idea de que se puede ceder a Rusia, Donbass y Crimea y reconocer la independencia de ambos, pero no por la independencia en sí mismo, porque si fuera independencia, pues sería para crear dos países nuevos, pero no. Lo que no quiere es que se creen esos países, sino quiere incorporarlos, como ese fallido referéndum en Osetia del Sur que ha sido cancelado misteriosamente. No, lo que quieren es que se incorporen a la Federación de Rusia. Claro. Pero ¿qué pasaba con el resto del país? ¿Neutralizado? ¿Fuera de la OTAN? ¿Fuera de la Unión Europea? Es decir, tomar el control de Donbass y de Crimea para tener el control del resto del país, que es un poco lo que subyacía dentro de Minsk I y Minsk II, que fue traicionado por el propio Kremlin. Ciertamente fue traicionado también por Ucrania, pero es que era inviable y nadie lo podía implementar. Por eso es importante hacer la visión de conjunto, lo mismo que cuando se dice, es que han muerto 14.000 personas, un genocidio en el Donbass entre 2014 y 2022. Cuidado, de esos 10.000 son soldados ucranianos y rusos. Y esto está monitorizado por la OSCE. Por tanto, palabras gruesas a otro lado. Ojo, cuidado. Por tanto, estas cosas hay que tenerlas muy claro e ir a los detalles, donde se ve la verdad. Porque sigue la cosa. Solo cuando invades y cometes tropelías se te hace caso. No, esto precisamente es lo que hay que evitar. Que todo aquel que tienda la tendencia y la obsesión y la capacidad y la tentación de ir a por el objetivo, al premio, por fuerza, por obligación, por imposición, precisamente no consiga el premio. ¿Qué sociedad seríamos si permitimos que Rusia asuma el control de Ucrania después de haberla invadido a partir del 24 de febrero de 2022? ¿Qué le estamos diciendo a Georgia? ¿Qué le estamos diciendo a Moldavia? ¿Qué le estamos diciendo a los bálticos? ¿Qué estamos diciéndole a Polonia? Precisamente el traidor de Donald J. Trump fue el que hizo algo parecido cuando en el fragor de la retirada para con Afganistán tuvo una reunión en una oficina que se abrió en Emiratos de los Talibán, ese régimen autocrático antes de 2001, cuyos restos no reconocía Estados Unidos, no ya con George Bush o Obama, sino supuestamente tampoco Donald J. Trump. Por tanto, con esos con los que no reconoces tienes reuniones de alto nivel en Emiratos Árabes a espaldas del gobierno de Afganistán, el que supuestamente tú respaldas, dándoles la hora, el día y el año de la retirada de las fuerzas de Estados Unidos. Eso era 1 más 1 igual a 2. Ya solamente tenían que esperar al momento de la retirada y ganar el país. Porque ¿qué mensaje le estaba dando siquiera al propio gobierno de Afganistán cuando estaba negociando a espaldas suyas el futuro del país? Tu soporte, tu apoyo durante 20 años. Estaba claro que Donald J. Trump traicionó a Afganistán y fue el que forzó la caída de Afganistán el 15 de agosto de 2021. Él es el responsable, no Joseph Robinette Biden Jr. Pero la gente no parece entenderlo y parece no mezclar las realidades a la hora de sacar una interpretación honesta y transparente. Claro, es que es eso. No hay que beneficiar al criminal. En este caso sería beneficiar a Vladimir Putin.
y no puede ser beneficiado, no puede sacar nada beneficioso de esta tropelía. Debe ser castigado por sus crímenes con la humanidad. Solamente un desconocimiento del origen político de la guerra de Yugoslavia puede incorporar a Kosovo en el relato respecto a la situación de Ucrania en 2022. La idea me llevó a un libro que me llegó de una determinada curiosa forma, a poder utilizar un material en un vídeo que está en este canal acerca del origen de la política que conllevó la guerra en cuanto al estrangulamiento de las estructuras federales yugoslavas por un pan-eslavismo serbio que hizo de las suyas a la hora de garantizarse la imposible soberanía de Eslovenia, de Croacia, de Montenegro, de Macedonia, a la hora de controlar las estructuras federales. Y eso fue lo que colapsó las instituciones federales yugoslavas, forzando a los demás a utilizar otros medios, lo que conllevó una guerra. Esto es una simplificación de un vídeo que tiene 1 hora 45 minutos. Tiene mucha miga, mucho elemento para valorarlo, no para establecer una relación que habitualmente no se dice siquiera. Se habla de las consecuencias a partir de 1991, de la guerra de Eslovenia, de la guerra de Croacia, la guerra de Bosnia y otras circunstancias. Pero no, las causas vienen antes y son políticas, tienen poco glamour, son poco sexys, ciertamente, pero son importantes a la hora de establecer la vinculación de por qué se hizo el tránsito de una incapacidad política derivada de una capacidad extra de otros que habían conseguido sus objetivos, pero a costa de negárselo a otros. Esta teoría de juegos es importante porque se suele ocultar a la hora de establecer la relación política que subyace a la transformación de conflictos en guerras. Cosa que es importante para entender. Pero eso es una desconexión del origen político de la guerra de Yugoslavia, lo que permite utilizar a Kosovo como ejemplo de algo que viene implícito de cosas que han venido antes, ya sea Chechenia o el caso respecto a Irán por parte de los soviéticos en 1946. Aparte de que existe la mitología ligada a la Gran Guerra Patriótica, que rompe el rompehielos de Víctor Suvorov, un libro que merece ser leído, estableciendo la mitología de que los grandes soldados soviéticos fueron los que ganaron al imperio del mal, es decir, el nazismo. Eso sí, se olvidan de los Studebaker estadounidenses, de la ayuda de los aviadores franceses, de las grandes líneas de convoys, ya sea por Alaska o por Arcángel de Murmansk, por parte de los angloamericanos, y del apoyo de otras partes del mundo. Pero estas cosas siempre las ganaron solamente los soviéticos con su esfuerzo. Y nos olvidamos que entre 1939, el día 15-17 de septiembre de 1939, invadieron Polonia en la ficción de que era un país que ya no existía, derivado de un acuerdo Molotov-Ribbentrop en el 23 de agosto de 1939, en el que se repartían escenas de influencia, y que fueron 2 años amiguitos en donde los hidrocarburos de la Rusia soviética fueron fundamentales para la batalla del Atlántico y la batalla de Inglaterra. Los submarinos alemanes y los aviadores alemanes iban cargados de hidrocarburos rusos para la destrucción de los aliados eurooccidentales. Esto jamás se suele mencionar de estos 2 años en los que la Alemania nazi y la Unión Soviética fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora mismo se establece con la historia de Polonia y de Ucrania y de los Bálticos, en las dificultades del Holodomor o de otras circunstancias donde el imperialismo, donde el autoritarismo, donde el odio a los otros y que tengan una capacidad de autogobierno, porque esto tiene todo que ver con la construcción de las naciones. Se establece esa idea de la ausencia completa, por ejemplo, como cuando Aguirre Azcónaga establecía la idea de los vascos sin historia a los vascos con historia. La historiografía, la construcción de la nación, tiene todo que ver con el conflicto que estamos viviendo en Ucrania por la incapacidad de entender los rusos
que Ucrania es otra nación, que los ucranianos son otro Estado, y que eso siempre va a seguir así, siempre que los ucranianos tengan la vocación de serlo. Identidad, vocación de futuro. Y se pregunta el amigo, ¿por qué Putin vulnera derechos? ¿Por qué lo hacía Mobutu Sese Seko? ¿Por qué lo hacía Mohamed V en Marruecos? ¿Por qué violaba los derechos humanos el Ayatollah Khomeini? ¿Por qué viola los derechos Nicolás Maduro o Daniel Ortega? Que los respondan ellos. ¿Por qué Occidente debe de responder por las violaciones de los derechos humanos que tenga el presidente Vladimir Putin? Porque es importante. No solamente hace violaciones fuera, también hace violaciones dentro del país. La inseguridad jurídica es algo increíble. Hay un libro que es recomendable de leer, como es La Rusia de Putin, de Ruslan Gasbulatov. Es publicado en castellano en mayo del 2014, justamente. Hay un momento en el que se produjo el tema de Ucrania, precisamente, el Euromaidan y todo esto. Un libro muy interesante, el de Ruslan Gasbulatov, La Rusia de Putin, para entender las circunstancias internas que vive el país. Es muy interesante y muy detallado. Muy rico en lectura. Porque el propio autor habla de... Es que como tenemos relaciones internacionales con China, con Arabia Saudí, con Turquía... Bueno, que Arabia Saudí invada Irán. A ver qué relaciones tenemos con Irán y Arabia Saudí. Que Turquía, ciertamente, tiene sus cosillas. Y por lo tanto también tenemos nuestra relación difícil con ellos. Y por eso se cortó el ingreso en la Unión Europea. No es porque sean asiáticos o musulmanes. Vamos a incorporar en algún momento a los bosnios, que son musulmanes. Y vamos a incorporar a los albanos, que son musulmanes. No, son cuestiones políticas las que impedirán a Turquía entrar en la Unión Europea. No. No se puede ir así por la vida hablando de que la OTAN achica espacios y supuestamente ir a los momentos en los que en la Guerra Fría, supuestamente las postrimerías, se dijo a Gorbachev que no sé qué, no sé cuántos, cuando en el año 1993 el presidente Yeltsin fue a Varsovia y después a Praga diciéndoles, que quieren entrar en la OTAN. Perfecto, a ustedes están locos, hagan lo que quieran, yo no lo haría, pero yo no soy el presidente de Polonia ni el presidente de Checoslovaquia o de la República Checa. Pero ahora se retrotrae y se rompe incluso con el acuerdo OTAN-Rusia de 1997 y las cláusulas que se establecen en aquel marco de negociación y acuerdo. ¿Qué se quiere decir? Otra vez, una vez más, que la membresía de las organizaciones es algo que desde la dirección de la cúpula de las organizaciones se establece de este entra, este no, el otro el de más allá, cuando esto es una asunción de una solicitud adoptada por unanimidad de los miembros ya presentes. Por tanto, es algo que incorpora mecanismos de democracia, sobre todo en las estructuras eurooccidentales de representatividad. Por tanto, ¿la OTAN se ha ampliado? ¿Ha incorporado a países? ¡No! Ha habido países que han huido de Moscú porque la tradición histórica les ha obligado a ello. Porque saben cuál es su memoria. Y por tanto, han querido huir de esa brasa para caer en la seguridad de las estructuras eurooccidentales. La OTAN y la Unión Europea. Así de sencillo, porque estamos en un momento en el que tenemos que tener claro la defensa de valores y del modelo de vida occidental. Podrá sonar antiguo, pero estas cosas tienen que estar en el fondo de nuestra actuación política. Defensa de valores y modelo de vida occidental. Porque hemos de recordar que en el ámbito comercial, la retirada de Donald J. Trump de los acuerdos de Unión Europea, Estados Unidos de libre comercio y del acuerdo transpacífico es lo que cambió la posibilidad de tener un marco general de referencia para el libre cambio y comercio internacional, un modelo eurooccidental con unas determinadas coordenadas, a que pueda, por ejemplo, ser China el que marque el modelo para el mundo de cuál va a ser la forma de comercio internacional. Y para esto
quiero recordar un libro de Arnold Toynbee, La Europa de Hitler, y cómo estableció la relación con los países subordinados entre el año 40 y el año 45, la Alemania nazi de Hitler, como modelo de lo que una dictadura puede hacer, mezclando gérmenes de feudalismo, autoritarismo y totalitarismo, cosa que evidentemente un Vladimir Putin, como otros zares, el zar rojo Stalin o el zar blanco Nicolás II, Alejandro III, Alejandro II, también fueron capaces, porque al fin y al cabo la actual FSB, la KGB y la dirección de la policía secreta zarista, la generadora, el libelo de los protocolos de los sabios de Sion, es el mismo hilo conductor. Por lo tanto, ¿por qué Europa se ha implicado? Si Ucrania no es ni de la Unión Europea, no es de la OTAN. Pero es que estamos pagando años y décadas y siglos de inacción o de errores concatenados. ¿Europa se equivocó al lanzarse a la guerra en 2000? No. En 1914, luego en el año 1939, 2 guerras mundiales y luego la Guerra Fría y después la Guerra de Yugoslavia en el año 1991, en donde hubo que reclamar a la OTAN la participación porque la Unión Europea no pudo hacer nada. Y se establecía la idea, el relato de que la Unión Europea era inútil, que era incapaz de solucionar los problemas de su patio trasero y que tenía que llamar a los Estados Unidos para que le arreglaran sus propios problemas. Esto lo he escuchado un montón de veces. Tenían razón. La Unión Europea no sirve de nada para la seguridad colectiva en el marco de Europa y necesita el apoyo de otros. ¿De quién? ¿De China? ¿De Rusia? ¿Del Papa? ¿De Pitufolandia? ¿O de quién? No. Si hubo un equívoco, y fue en la crisis de Yugoslavia, a la hora de defender nuestros propios derechos y de nuestro propio patio trasero, entonces arreglar ese problema conceptualmente en las siguientes crisis es una necesidad objetiva que estamos solucionando. ¿Cómo? Cuando invaden Ucrania, dar apoyo a los ucranianos, estar allí con ellos, defender al débil, defender al oprimido, defender a quien quiere solventar sus problemas desde el cumplimiento de la legalidad internacional y desde la defensa de la Carta de Naciones Unidas, de la Carta Europea de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y construir un marco de democracia liberal eurooccidental que será la garantía de la supervivencia del pueblo, nación y Estado ucraniano. Por lo tanto, había que cambiar el pasado arreglando el futuro, con lo cual participando Europa en la defensa. Por eso, cuando decíamos al inicio, Europa no tiene capacidad ni argumentos para dar marcha atrás, técnicamente es lo que ha hecho respecto a la Europa que se equivocó en Yugoslavia. Ese equívoco ha sido dado marcha atrás, retroactivamente. No volver a caer en el mismo error nunca más. Never again. Arreglar para cambiar el futuro. Intentamos terminar. Diferir las decisiones europeas no significa estar a favor de Putin. Claro, esto es muy Mariano Rajoy. Que se arregle solo, y cuando ya el estropicio se haya hecho, entonces trataremos de recomponer las relaciones con lo que haya. Oh, pobrecitos, Ucrania es una comunidad autónoma dentro de Rusia, como el Sáhara, una comunidad autónoma dentro de Marruecos, o algo así, ¿no? Porque eso siempre sale bien, ¿verdad que sí? Que se arregle solo, y luego ya nosotros, después de estar otra cosilla, como pasó en Yugoslavia, pues aparecemos por ahí. Por eso, a pesar de que tradicionalmente los acuerdos de paz se hacían en París, el acuerdo de verdad se negoció en Dayton, en Ohio, porque evidentemente fueron los Estados Unidos los que pusieron la carne en el asador, llevando a las partes, después de una guerra de desgaste a la que se les llevó, obligándoles a no obtener los beneficios que querían en el campo de batalla, lo que les obligó a reconocer que no iban a obtener en la guerra los objetivos políticos que les habían llevado a la guerra.
Pero evidentemente esto pasó después de que ellos se hubieran metido a la guerra. Lo beneficioso hubiera sido hacerles ver que no iban a conseguir los objetivos antes. ¿Y esto qué significa? Esto significa que, teniendo capacidad de disuasión, la que hubiera necesitado Ucrania, a pesar de que no es el mismo ejército de 2014. Y eso es la garantía que ha dado para la supervivencia de Ucrania en el terreno de combate. Esto es importante tenerlo en cuenta. El ejército de 2014 se vio obligado en el campo de batalla a firmar Minsk I y Minsk II. Porque fue técnicamente knockout, fue semiderrotado. Pero coge fuerza. 8 años de adaptación a las estructuras OTAN, adaptación a los ejércitos eurooccidentales. La potencia ha permitido la supervivencia en el campo de batalla de Ucrania. No han sido años en vano. Por lo tanto, cuando se dice, es que es alucinante que un amigo diga esto, un catedrático en Derecho Internacional y alguien que fue crítico con el ámbito eurooccidental, que diga que Europa no tiene competencia en política exterior, es cierto, no la tiene completa, pero evidentemente esta respuesta que se suele tener es un desafío más a la política de la Unión Europea, no es un problema. Evidentemente hay cosas que mejorar, pero esto no significa que nosotros tengamos que rendirnos y decir, como no tenemos competencia, no hagamos nada y dejemos a los demás que actúen como quieran. No, es un acicate precisamente para afirmarnos más en el compromiso europeo. Porque el derecho constitucionario es el que nos pone en la pista, el que nos establece el diálogo para la idea de poder cambiar las cosas, la idea de que la costumbre hace el derecho en algunos ámbitos. Y por tanto, si aquí adquirimos la costumbre de actuar de una determinada manera ante las crisis internacionales, estaremos poniendo un jalón importante para el futuro transitar de la política internacional en el marco de la Unión Europea. Porque fracasamos en Georgia en 2008 con la crisis de Abjasia y Osetia del Sur. Fracasamos en Ucrania con Crimea y el Donbass. No hay 2 sin 3. Y ahora tenemos que arreglarlo y ser consecuentes con nuestros valores, nuestros principios, nuestros elementos inspiradores para ser una Unión Europea. Hay que hacer reformas. Por ejemplo, el proyecto RELEX es un elemento importante e interesante. Proyecto de 2003 que seguramente nadie entenderá, pero igual sí, él, amigo, catedrático. Un elemento que podía haber sido importante. Lo mismo que ha sido importante la circunstancia de la relación con las embajadas en aquellos países donde hubiera un nacional de la Unión Europea y que no fuera de un lugar donde hubiera legación de su país, para la repatriación, para la gestión de las circunstancias cuando les pilló con el bicho, con la pandemia fuera de su país, algo que ha sido brutalmente importante pero silenciado y que no se ha contado. La Unión Europea hace mucho por sus ciudadanos y hace mucho por el futuro de los europeos. Vuelvo a decir, se dice Francia es la única en disentir. Víctor Orbán se va a quejar. Hungría ha dicho muchas cosas acerca de la situación en Ucrania y no para bien precisamente. Lo mismo que hay 2 frases que se establecen aquí. Parece que las... vamos, que la guerra ya es irresoluble. Bueno, así que la guerra ya es irresoluble y cronificada. Resulta curioso porque Yago Rodríguez, de Crónicas Militares, establece la relación con la guerra Irán-Irak, que duró durante 8 años, para llegar al mismo punto definitivamente cuando se terminó. Es cierto que luego acabó concatenando con la guerra del Golfo, llamada, por haber sido utilizado Irak como pantalla para la otra orilla del Golfo Pérsico, donde hay monarquías totalitarias con ínfulas de seguir manteniendo para los sunnis el poder, pero los chiíes privados de sus derechos políticos. Y evidentemente cuando enfrente hay una potencia militar, política y económica en el país iraní
país con la revolución chií, pues es el faro para tratar de establecer la vinculación con una insurrección, cosa que vimos con las primaveras árabes en algunos países como Bahrein. Ciertamente, ¿es irresoluble la guerra? Claro que no es irresoluble. El agresor puede dejar de invadir un país. Ahí ya se resuelve el país. Y luego pueden hablar, negociar y hablar de lo que quieran. Pero ¿se puede resolver? Claro que sí, claro que se puede. La segunda frase. No hay nadie de momento interesado en pararla. Claro, porque en este momento Rusia está perdiendo la guerra. Y no puede reconocer que ha perdido. Porque eso qué medida le diría al resto del mundo sobre el ejército de Rusia, sobre la capacidad militar, política, económica del país, para ser un edecán de China, para convertirse en el mayordomo de Pekín. Que eso es lo que va a ser. Pase lo que pase en la guerra. La elección de Rusia estratégica es convertirse en un socio y aliado en pie de igualdad con la Unión Europea o convertirse en edecán subordinado a Rusia-China. Rusia-China se convertirá en un país subordinado a la China de Xi Jinping. Esa es la política a la que ha llevado el Kremlin. Así que de momento claro que no hay interés en pararla, porque los ucranianos están en un momento en el que pueden darle la vuelta y pueden intentar recuperar las tierras que han sido arrebatadas desde el 24 de febrero de 2022 para volver a construir y reconstruir una patria que era libre y soberana. Luego también pueden intentarlo con el Donbass ocupado antes del 24 de febrero y con Crimea, para recuperar la estructura que debió haber garantizado Rusia en el memorándum de Budapest que firmó en 1994. Es un poco como Hitler cuando cumplió en el año 1939 su cumpleaños justo antes de la guerra, le llevó von Ribbentrop una cajita y se la regaló. Y dijo Hitler, ¿qué es esto? Y le dijo, amado Führer, son todos los tratados internacionales que ha violado usted. Y dijo, ¿me queda alguno por violar? Porque estaba ahí como deseoso. Venga, alguno más, quiero violarlos todos los que firman. Claro, así está la cosa. Ucrania puede recuperar el país, la patria de los ucranianos libres. Por tanto, el autor dice, solicito que se haga referéndum. Claro, vale. Yo también solicito que se haga referéndum. ¿Pero dónde? Solicito que se haga un referéndum pluripartidista y plurioportunidad en todos los oblasts repúblicas de la República Federativa de Rusia, donde la etnia rusa no sea mayoritaria. Con diferentes opciones. ¿Quiere ser usted Kazajistán? ¿Quiere ser usted Mongolia? ¿Quiere ser estonio, lituano? ¿Quiere ser finlandés? ¿Quiere ser chino? ¿Quiere ser usted estadounidense? Igual los yakutios quieren ser estadounidenses por la vía de Alaska. Hay que ser libres. ¿Quiere usted ser noruego? ¿Quiere ser usted indio? ¿Quiere ser usted sudafricano? Porque recordemos que Liechtenstein fue ofrecido el territorio de Alaska antes de ofrecérselo a los Estados Unidos de América. La libertad debe empezar por la capacidad de decidir su futuro sin imposiciones y sin decisiones a priorísticas y sin políticas conductistas en que lleven la parte de la sociedad del punto A al B sin capacidad de salirse del trayecto impuesto. Por lo tanto, sí, quiero un referéndum, pero quiero un referéndum para Kaliningrado, que es una obsesión del Kremlin de Rusia, en donde dejen claro que no tienen legitimidad histórica en ningún tratado internacional, cosa que es verdad, en donde Königsberg vuelve a ser libre, si lo quiere Alemania, si lo quiere Suecia, si lo quiere Letonia, si lo quiere Lituania, si lo quiere Estonia, si lo quiere Polonia o si lo quiere el que lo quiera, incluso Suiza. Pero la autodeterminación comienza y termina en todos los pueblos del mundo. Y si quieren autodeterminar el Donbass, yo quiero autodeterminar los pueblos dentro de Rusia, uno a uno y hasta el último de ellos. Y si hay que desmembrar Rusia para garantizar la asunción del derecho de autodeterminación, que se rompa Rusia. Porque esa será la voluntad libremente expresada por el Kremlin.
y asumida por mi amigo, el catedrático. Por tanto, Königsberg, referéndum. Y el otro lado del río Amur, que cuando sucedió fue el 10% de China ocupada ilegalmente en el siglo de los tratados desiguales por parte de Rusia, que se ha liberado. Lo que es curioso porque eso llevaría a Vladivostok a ser una ciudad china. ¿Estamos dispuestos a asumirlo? ¿Vladimir? ¿Estamos dispuestos a asumirlo? ¿Kremlin? Así que sí, solicito que se haga un referéndum, sí. Pero de los de verdad. Y varios. Más de uno. Hasta el fin de los días. Hasta el fin de los tiempos. Siguiendo los 14 puntos de Woodrow Wilson al final de la Primera Guerra Mundial. Las cosas claritas. Y los principios aplicados para todos. Porque no puede ser que porque uno sea pobre o rico, poderoso o débil, los principios tengan una validez mayor o menor. Porque esa diferencia sería la ruptura del derecho internacional. Sería la inequidad. Sería volver al salvajismo. Y tenemos que mantener el sistema internacional. Por tanto, solicito que se haga un referéndum. Y 2, y 3, y todos los que haga falta. Pero el Kremlin no quiere un referéndum. Quiere la libre adhesión al proyecto federativo de Rusia. Con excusas. Bajo mantos de coerción. Y termina con la idea de la lucha de banderizos. Si hay algo que debe enseñarnos los soñacinos y los gamboínos, es que cuando terminó, pusieron en un externo la justicia en una sala para vizcaínos en el Tribunal de Valladolid, que es una sala como si tuvieran en las Naciones Unidas, que curiosamente sería como la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que fue la que emitió la sentencia de 2010 con Kosovo, que ahora ponemos en cuestión. Seamos serios, por amor de Buda. Hay que decir las cosas claras y con sentido. Tenemos historia y los rusos tienen la suya y los ucranianos tienen la suya, y tenemos las guerras de banderizos, y los ucranianos tienen sus dificultades en el siglo XX y en el siglo XIX, y tienen la historia pasando hasta el Rus de Kiev. Pero eso no significa que sean rusos. Y la construcción de las naciones en el siglo XIX y en el siglo XX establece que tienen derechos. Y en el siglo XX y en el siglo XXI hay que garantizar que la construcción de las naciones pueda hacerse libre e igualmente. Por lo tanto, la paz de los cementerios a cualquier precio. Hay que volver a los orígenes. Ucrania tiene derecho a la libre determinación de los pueblos. Ucrania tiene derecho a existir. Ucrania tiene derecho a la independencia. ¡Slava Ukraini!